Bueno, saludos a todos, espero que se encuentren bien. Retomando lo que nos quedó pendiente de la semana pasada. Ok, la parashá que nos ocupa esta semana es Miketz, en lugar desde Génesis 41 a Génesis 44. La parashá de esta semana comienza diciendo y al cabo, o al final, ¿sí?, de 2 años, Faraón tiene un sueño. Yosef manda a buscar a adivinos que le interpreten el sueño a Faraón. Nadie puede resolverle la cuestión, por lo tanto, el copero se acuerda de que había un hombre, un esclavo hebreo, que le interpretó el sueño a él y al panadero y se había cumplido tal cual. Entonces, Faraón manda a buscar a Yosef. Yosef revela el sueño a Faraón, aconseja a Faraón. Y frente a tal situación, por causa de la sabiduría que Adonai había volcado sobre Yosef, y que el Espíritu de Dios estaba con él, Faraón lo saca de la cárcel, le muda sus ropas, le da cadenas de oro, el anillo de Faraón, lo eleva a nivel de vice-faraón, vicepresidente, vice-faraón. Luego, cuando Yosef implementa un plan económico, ¿sí?, para los tiempos que estaba viviendo, viene una hambruna, un hambre terrible sobre la tierra. Jacob envía a sus hijos a enviar comida a Egipto, porque en Egipto había mucha comida, gracias al diseño económico que Hashem había revelado a Yosef. Cuando Yosef se ve a sus hermanos, los trata como espías. Él los reconoce, ellos no lo reconocen a él, los trata como espías. Hay una cuestión, hay un problema que justo pasaron por aduana, un pequeño problema de documentación, y los hermanos de Yosef empiezan a interpretar todo lo que le estaba pasando, y Reuben dice a sus hermanos, dice, ¿no será que estamos pagando, hay un juicio divino que nos está haciendo pagar lo que le hicimos a nuestro hermano Yosef? Y ahí termina la parashá, ahí concluye la parashá de esta semana. Sobre esto último que hablan los hermanos de Yosef, nosotros debemos entender una cuestión. Todo lo que una persona habla, el mundo espiritual toma nota de sus palabras y lo materializa. Y es por eso que debemos cuidar lo que hablamos. Y nunca debemos nosotros decir, estoy triste, qué mal me va, o acá me va a ir de mal, o simplemente frente a una situación de duda, de adversidad, pronunciar siempre palabras de desgracia o quejarnos ante la situación que estamos viviendo actual. Hoy en día es muy común que por ahí viendo noticias, lo que fuese, uno tiende a por ahí hablar mal o por ahí quejarse de su economía y demás. Nosotros nunca debemos caer en el error de hablar mal, así la situación no aparente, porque el mundo espiritual toma nota de todo lo que nosotros hablamos, entonces lo materializa. Siempre debemos decir, estoy bien, me va a ir bien, soy próspero, ¿sí? Siempre debemos crear esa conciencia, porque así como los hermanos de Yosef dijeron, no estaremos nosotros pagando el juicio que hicimos a Yosef, nuestro hermano, y eso mismo fue lo que les aconteció. Entonces, si hay algo que aprendemos de estas últimas palabras del resumen literal, así por encima de lo que es la parashá de esta semana, Miketz, es el hecho de tener cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que expresamos nosotros de nuestra situación, de nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, sobre todas las cosas. Porque todo lo que nosotros hablamos es escrito en un libro de memorias, ¿sí? Cada uno tiene un libro personal en el cielo, en el que cada día es una hoja, y al final de su vida se le va a hacer a cada uno el recuento, se le va a leer el libro día por día, de lo que hizo, de lo que dijo, sus acciones. Por eso es bueno siempre tener palabras de bondad, de misericordia, de bendición en la boca de uno. La parashá comienza diciendo, y soñó Faraón, tuvo 2 sueños. Quisiera leer para ustedes el sueño de Faraón, porque la verdad que es interesante, es para poder traerlo. Aquí lo tengo. Dice, aconteció que pasado 2 años, al final de 2 años,
tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto enjuntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Eso fue sueño de Faraón. Faraón, frente a esta situación que no lo dejaba tranquilo, que llamó mucho la atención, comienza a buscar adivinos, manda a reunir a todos los adivinos, a todos los grupos del país, para que le interpreten su sueño. Al no haber nadie que le interpretara su sueño, mandó a decapitar a todos los brujos, a todos los adivinos del país, hasta que el copero se acuerda de que hacía 2 años atrás a él le habían interpretado un sueño en la cárcel junto con el panadero, y tal como fue su interpretación, así le pasó. Entonces lo hizo saber al faraón y dijo: manden a llamar a ese hombre. Un esclavo hebreo, le dijo el copero. Cuando Yosef llega, interpreta el sueño a Faraón, y Yosef dice algo interesante. Dice, escuchando el relato de los 2 sueños que tuvo Faraón en la misma noche, Yosef dice: el sueño de Faraón es uno solo. El sueño de Faraón es uno solo. Más allá de que Yosef haya interpretado en la palabra, como se ve, de que el sueño de Faraón representaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez, sabemos específicamente, quienes estudiamos Torá, quienes hemos aprendido de nuestros maestros, que Yosef interpretó el sueño de Faraón para el nivel en el que estaba Faraón. O sea, cada sueño tiene su interpretación, pero también tiene su nivel de interpretación. Yosef interpretó el sueño para lo que Faraón podía entender. Por lo tanto, es aquí que a los sueños de Faraón, como están escritos en la palabra, debemos entender de que dice la palabra que en Proverbio dice: yo estaba en el principio y Hashem me consultó a la hora de crear el mundo. Y también dice: por medio de su palabra todas las cosas fueron creadas. O sea que la palabra, es decir, específicamente, Hashem creó el mundo con las letras hebreas, con la palabra, con la Torá. Dicen los sabios que Hashem miró en la Torá y creó el mundo. Por lo tanto, cada letra hebrea no es meramente una letra, sino que también es un ladrillo de la creación. Por lo que todo lo que está en la escritura no solamente revela lo que pasó en algún momento, sino que revela el misterio de cómo funciona el universo y la creación de Dios. En otras palabras, nos da directivas y nos da códigos secretos que están ocultos en las letras hebreas para que nosotros, los seres humanos, los que tenemos a Hashem, los que nos hemos cobijado bajo los méritos de Yeshua, podamos hacer de este mundo, a través del relato de la Torá, un mundo mejor. Poder traer tiempos de paz, tiempos de significación de los pueblos. El sueño de Faraón, dijo Yosef, es uno solo. Y yo quisiera traer una interpretación un poco más traída a nuestro tiempo de lo que fue el sueño de Faraón y cómo podemos quizá entenderlo, de manera que aplicando esto, o sea, este entendimiento, podamos nosotros actuar de manera diferente, o sea, cambiar nuestra forma de ver el mundo. Así que, dicho esto, podemos decir que el sueño de Faraón está relacionado con los 7 días de la semana. Nosotros sabemos que el mundo, si bien Hashem tiene control del mundo, el mundo no está en control absoluto de Dios, porque la idea es que el ser humano conquiste este mundo para Dios. Por lo que Hashem dejó el mundo a merced de fuerzas astrales, a merced de fuerzas celestiales que dominan sobre el mundo. Cada uno de los días de la semana rige una influencia, una fuerza espiritual diferente. Cada una de estas influencias a lo largo de los 7 días de la semana vienen y están relacionadas con uno de los 7 planetas que hay en el sistema solar. En el sistema solar hay 8 planetas, pero claro, entendiendo que la Tierra es el eje donde nosotros vivimos, nos manifestamos,
sacando la Tierra, que es el 7 planetas, por lo que cada día de la semana tiene una influencia diferente en el diario vivir de la persona, es decir, de las masas. El día martes rige el planeta Marte, el día miércoles el planeta Mercurio, el día jueves Júpiter, el día viernes Venus, el día sábado Saturno, y así, etcétera, etcétera. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos entender de que cada día de la semana, es decir, cada planeta en sí, es semejante al ser humano, es decir, tiene dos mecanismos diferentes. Así como nosotros, seres humanos, tenemos un cuerpo y un alma, también los planetas, es decir, los astros que Hashem creó, también poseen un cuerpo y un alma, una conciencia espiritual. Lo que nosotros vemos de los planetas a través del telescopio es simplemente el cuerpo, es la corteza. Y el cuerpo del planeta es rigor en estado puro. Pero el alma de cada planeta, la fuerza espiritual que emana de cada planeta, es misericordia al estado puro. Cuando las personas actúan en este mundo con los instintos bestiales de su cuerpo, es decir, impulsados por los deseos bajos, cuando uno tiene hambre, come, mata, come, ¿sí? Cuando uno tiene sed, va y bebe, cuando uno tiene sueño, va y duerme, cuando el hombre o la mujer ya mayor tiene el deseo de tener relaciones, van y se satisfacen. En este mundo es así. Por lo que cuando uno actúa bajo sus instintos físicos, es decir, con el cuerpo, lo que está haciendo es tener afinidad con el cuerpo del planeta que rige cada día, con la fuerza espiritual que rige sobre el día, según sea el día de la semana. Y por lo que es así que la persona está teniendo conexión, lo que fluye sobre la persona es la afinidad con el cuerpo, es decir, rigor en estado puro. Pero cuando la persona actúa utilizando los sentidos espirituales que Hashem le dio, no solamente ve con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma, la persona se conecta con la fuerza espiritual que emana de los planetas. Entonces, lo que fluye sobre el mundo es misericordia en estado puro. Una generación en donde cada cual se satisface sus propios deseos, en donde vemos tanto caos, tanto desorden, tanto rigor, como quien dice, no es difícil deducir que la mayoría de las personas están actuando bajo los instintos bestiales, es decir, bajo las necesidades físicas que la persona tiene, olvidando que cada persona posee un cuerpo espiritual. Por lo que constantemente el mundo, es decir, todas las personas del mundo, la gran mayoría por lo menos, está constantemente manifestando el rigor sobre el mundo. ¿Por qué? Porque actúan bajo sus instintos bestiales, olvidando que tienen un cuerpo. Si la persona dejara de comer físicamente, si dejara de ingerir alimentos, de tomar agua, se deshidrataría. Y por lo tanto, sus días estarían contados. De la misma manera que el cuerpo se alimenta, el alma tiene que alimentarse. Pero si la persona no alimenta su alma, tarde o temprano va a comenzar a apagarse. Una persona, por ejemplo, que tiene depresión, la depresión que es tan común en nuestra generación, es la generación en donde más depresión, donde más tristeza se ha experimentado a lo largo de las generaciones. La depresión es una enfermedad del alma. La depresión viene porque la persona no encuentra satisfacer sus deseos espirituales en este mundo. Entonces el alma, ¿qué busca? Busca irse al lugar de donde viene, donde está la luz, donde está la Torá, donde está Hashem, donde está el Mashiach. El alma busca irse de este mundo. ¿Por qué? Porque no alimenta su alma espiritual. Esta generación es una generación que constantemente está haciendo fluir sobre el mundo el rigor en estado puro. Y por eso tenemos hoy en día el contexto de nuestros días. Cuando la persona se maneja de esa manera, lo que está haciendo es manifestar las vacas flacas y las espigas, es decir, trae el hambre a la tierra. Pero cuando la persona comienza a actuar a través de sus deseos espirituales, lo que comienza a hacer es hacer brotar sobre el mundo los tiempos de abundancia, tiempos de prosperidad. ¿De dónde? Dice entendiendo cómo está funcionando, ¿sí?, todo esto, entendiendo que este es el sistema que Hashem planteó para la creación, nosotros debemos entender
que la parashá, esta semana, cuando dice, y vino hambre sobre la tierra de Egipto, no está hablando simplemente sobre lo que tuvo lugar en aquellos tiempos, sino que está hablando de todo lo que está teniendo lugar en nuestros días. La palabra hebrea que utiliza la Torá para la palabra hambre es Raab. Y vino el hambre, Jarraab, o vino hambre, Raab. La misma palabra hebrea se utiliza en el libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, para los que lo quieren buscar, cuando Hashem dice, y enviaré Raab, enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Hashem. En un tiempo en donde la generación simplemente actúa manifestando el rigor sobre el mundo, es decir, bajo sus instintos bajos, bestiales, físicos, y no manifiesta sus deseos espirituales, lo que viene sobre el mundo es hambre. Lo que pasó en Egipto se manifiesta en este Egipto moderno. ¿Por qué? Porque las personas no saben actuar bajo digamos así, el modelo de José. José fue elevado a nivel de rey porque supo vencer la tentación sexual, que es la prueba más difícil de surcar en nuestros días, en este Egipto moderno, como quien diría. Todo esto es lo que tiene lugar en nuestros días y debemos entender de que parte de que todo esto, o sea, todo lo que hoy estamos viviendo, simplemente es el escenario que nosotros mismos hemos creado. Hashem previó, Hashem sabía que el ser humano iba a dejar de satisfacer sus deseos espirituales, que iba a nublarse el camino. Dicen los sabios, vi a los hijos del ascenso en un midrash, no en una parábola, dicen, vi a los hijos del ascenso, a los Bnei Aliyah, queriendo subir la escalera, pero la escalera estaba oculta a sus ojos. Así dicen los sabios, hace más de 200, 300, 400 años atrás. Ya los hijos del ascenso, a los Bnei Aliyah, queriendo subir la escalera. La escalera es el medio a través del cual el hombre asciende en espiritualidad para conocer a su Creador. Pero dice, y la escalera estaba oculta a sus ojos. ¿Por qué? Porque no veían con los ojos del alma, sino que veían con los ojos del cuerpo. ¿Cómo es ver con los ojos del cuerpo? Ver con los ojos del cuerpo es, por ejemplo, viene una persona, a ti, ¿no? Y te pide una caridad, te pide algo. Hoy en día, una persona de hoy en día, común y corriente, como todos, que tiene que pagar el alquiler, que tiene que pagar el colegio de los nenes, que tiene que pagar el seguro social, que tiene que pagar la patente del auto, que tiene que pagar esto, lo otro, que encima todo el tiempo viene alguien a pedirle prestado, pedirle dinero y dice, no tengo ni para mí, no te voy a dar a vos. O sea, eso es ver con los ojos del cuerpo, es, no tengo para mí, apenas me alcanza, no puedo, perdóname, pedí la otra. Así es ver con los ojos del cuerpo, eso es manifestar rigor en el estado puro. Pero cuando una persona que ve con los ojos del cuerpo, del alma, que ve con los ojos espirituales, ve a un pobre que se le acerca, ve a alguien que le viene a pedir ayuda, dice, esta persona me la envió Hashem, me está haciendo un favor, porque si yo hago caridad, hago una obra de bien con ella, estoy anulando malos decretos sobre mi vida. Eso es ver con los ojos del alma, es ver la oportunidad de amar al prójimo como a ti mismo, de hacer caridad, es ver la oportunidad de no hacer mala boca, de no hablar mal, no insultar, no quejarse, que hoy es tan difícil. Eso es ver con los ojos del alma. Eso es lo que nuestra generación debemos fomentar si queremos revertir la hambruna espiritual que se está manifestando en este Egipto moderno. Suele ser que esta parashá es muy especial. ¿Por qué? Porque es la parashá número 10 del libro de Génesis. O sea, que esté en la posición número 10 tiene algo muy significativo. El 10 significa plenitud. La enseñanza Miket es la 10ª del libro de Génesis. Los sabios afirman que el final es como el principio, pero lo que está en el medio viene a arrojarnos luz. Si nosotros tomamos la palabra Miket y la partimos en dos, tenemos que es mi, que es el prefijo al, y ket, que significa final, o al cabo, como se traduce como al cabo, al final. Tiene una connotación de muerte, de finalidad, de caducidad. Esta parashá es la parashá en donde Yosef sale
de la cárcel, se terminan las prisiones para Yosef, donde Yosef ve a sus hermanos y se termina el orgullo, el rencor, el odio. Yosef sale de la cárcel y se elimina el hambre espiritual y el hambre físico, económico sobre la tierra de Egipto. O sea que es una parashá, es una enseñanza que tiene mucha luz. Es la parashá, como dice, de la Geulah, de la redención de nuestros días. Ket significa muerte, o sea, final, terminar algo, terminar un proceso. Pero la palabra mi, si la leemos al revés, se lee yam. Y yam, en hebreo, significa mar. El mar es la Torá. O sea que la Torá es lo que viene a poner fin a las prisiones que las personas viven en este mundo. Una vez una persona me contó, tuve un sueño, me dijo una vez. Y hay muchos niños encarcelados y una voz que me decía, solo los de corazón puro y manos limpias podrán sacarlos de la cárcel. Es una generación de niños emocionales, de niños espirituales. Es una generación que está encarcelada, como Yosef estuvo encarcelado. Es una generación que vive prisionera de sus deseos pasionales. Pero es en una parashá como esta donde se revela el fin, donde la Torá, el mar de la Torá, viene a poner fin con su luz a todo este proceso que estamos viviendo en este Egipto moderno. El mar es la Torá, y la Torá revela a Mashiach, porque el fin de la ley es Cristo, hemos escuchado toda nuestra vida. Es decir, que la finalidad o el propósito de la Torá es que se revele el Mesías verdadero. El fin de la ley es Cristo, es la finalidad de la Torá, de la ley de Dios, es el Mesías. Toda la Torá revela al Mesías. Tal como lo dijo Rabbeinu Yehoshua de Nazaret, nuestro santo maestro Yeshua de Nazaret, cuando dijo, Moshe y la Torá hablan de mí, dan testimonio de mí, de que yo soy el Mashiach. Estos sabios nos enseñan que existen 4 ríos, esto está en el Génesis, que brotan desde el gran Edén, del mundo espiritual, hacia nuestro mundo. Y uno de esos ríos es el río que hace fluir el sustento sobre el mundo entero. Ese río se llama Yosef. Así enseñan nuestros sabios. Los mismos, hay un patrón que nosotros debemos entender, y es que los mismos que echaron a Yosef en la cárcel son los mismos que lo sacaron. Faraón, Potifar y Hashem. Todo esto entendiendo y atando el cabo de que venimos hablando que Yosef es el prototipo mesiánico de Yeshua, ¿no? Los mismos que echaron a Yosef en la cárcel son los mismos que lo sacaron. Potifar, Faraón y Hashem. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas alcance vida eterna. Los mismos que echaron al justo en la cárcel son los mismos que lo van a sacar. Si Mashiach fue vendido a otro pueblo y fue enviado a las cárceles de Roma, para todos aquellos que esperan la redención, para todos aquellos que no tenían esperanza, que andaban sin Dios en el mundo, y Hashem hizo eso. Entonces, los que hemos encontrado a Yeshua como Mashiach, en medio del mar de la idolatría de la religión, somos nosotros los encargados de sacar a Yeshua de las cárceles de Roma. Cuando Yosef estaba en Egipto, en la condición de Evet Ivrim, es decir, un esclavo hebreo, uno de los requisitos que tiene para con su esclavo es colmarlo de regalos al momento en que es liberado de la esclavitud. Esto es un mandamiento de la Torá. Dice, cuando venga el año de la remisión, cuando venga el año de sacar a tu esclavo, o sea, de aquel que hayas tomado como esclavo en tu casa, lo vas a soltar a él y a su familia, y dice, uno tiene que darle regalos, dice la Torá. Esta misma se llama Hanaká. Hanaká es la misma de soltar al esclavo y colmarlo de regalos. A Yosef le debían Hanaká, regalos, aquellos que lo esclavizaron. Potifar, Faraón, ¿y quién más? Hashem, el creador. Como todos participaron en su encarcelamiento, cada uno lo recompensó tras su libertad de una manera diferente.
El faraón le regaló ropas, le dio anillo, le dio joyas, lo nombró vicefaraón. Potifar le entregó a su hija, Osnat, en forma de matrimonio. Pero ¿y Hashem? Pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que le dio Hashem a Yosef? ¿Alguien se lo imagina? ¿Qué fue lo que Hashem le dio a Yosef? ¿Qué dice ahí? Tu familia. ¿Cómo? Tu familia. Casi. Hashem a Yosef le dio una letra hebrea. Dice la Torah, y él le dio a Osnat, el faraón a Yosef, le dio a Osnat, la hija de Potifera, el gobernador de On, por esposa. Acá está lo interesante, aquí está la perla, el dabar, como diría el rap. Curiosamente, la pronunciación y el deletreo habitual del nombre Potifar en este versículo cambia. Cambia por completo. Antes se leía Potifar. Cuando Yosef estaba en la cárcel era Potifar. Una vez que Yosef sale de la cárcel es Potifera. Con una letra Ain agregada. Y para esto me hice de un bosquejo para poder ayudar. Como sabemos que no todos son conocedores del hebreo bíblico, han tenido la suerte de tener un misterio por las pares, estudiar hebreo. Antes, Potifar, voy a necesitar ahí que Nemi me ayude con, a ver si se ve bien en la cámara, ¿no? Sí. Así se lea Potifar antes de que, así escribe la Torah, Potifar, antes de que, ahí, perfecto. Así se lee Potifar, así se lee Potifar, y para que están ahí. Cuando Yosef estaba en la cárcel se leía de esta manera, ¿ok? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Fotocaptura? Cuando Yosef sale de la cárcel, la Torah llama a Potifar de esta manera. Potifera, con una letra Ain agregada. ¿Se ve ahí la letra que se agregó el nombre? Lo voy a poner acá para que vean la diferencia. Potifar, Potifera. ¿Sabes? La Torah llama a Potifar, Potifera, una vez que Yosef sale de la cárcel. Y esto es muy interesante, porque en esta letra está insinuada la restitución y la rectificación, se viene, del nombre Yeshua. Nuestros hermanos mayores, a quienes amamos tanto, porque son nuestros sacerdotes, llaman, desde que Yeshua dijo, a partir de ahora no me veréis más, hasta que no clamen Baruch haba Hashem Adonai, llaman a Yeshua en el Talmud, respectivamente, lo llaman de esta forma, Yeshu. ¿Lo ven? ¿Ahí se ve bien en la cámara? ¿Perfecto? Yeshu. Debemos entender que cuando predicamos a Yeshua, conforme a la Torah de Moshe Rabbeinu, conforme a la Torah que él reveló e impartió a sus discípulos, cuando sacamos al Mesías de las cárceles de Roma y cuando le devolvemos la letra Ain al nombre de Yeshua, estamos sacando al justo de la cárcel. ¿Ven cómo se lee? ¿Se ve bien la cámara? Yeshua. Al igual que Potifera, se lee Yeshua. Nuestra tarea, la Parashá, nos está revelando que cuando nosotros enseñamos la Torah de Mashiach correctamente, cuando le demostramos a nuestros hermanos de Occidente en la religión cristiana que no es un Mesías griego, que no es un semidios, sino que es un Mesías hombre, como dijo el apóstol Pablo en Timoteo. Hay un Padre, Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. No es un Dios, es un hombre, es el Mashiach de Israel, es aquel que vino a revelar la Torah. Y cuando nosotros predicamos la Torah conforme a las directivas que nos dio Mashiach,
y revelamos a nuestros hermanos judíos que Yeshua cumple con todos los requisitos de la Torá de Moshe Rabbeinu, estamos sacando al justo de la cárcel, estamos devolviendo la letra Ain al nombre de Yeshua. Entonces el justo sale de la cárcel y vuelve a su nivel de realeza. Y cuando el justo vuelve y es elevado a su nivel de realeza a través de sus súbditos, de aquellos que lo pusieron como esclavo en las cárceles de Roma, entonces él viene y dice, ok, a mis diputados, a mis ministros, les voy a revelar el plan económico para los tiempos del fin. Y él se manifiesta, interviene en el sistema, porque Yosef planteó un sistema económico donde hay completa intervención del Estado en tiempos de hambruna. Porque dice, y Yosef estaba atento a todo, dice la Torá. Yosef cerraba y Yosef abría, controlaba grano por grano. Él tenía control de todo. Y cuando se acabó la ración de los súbditos de Faraón, Faraón dijo, vayan con Yosef, porque él tiene el secreto. Cuando nosotros elevamos a Yeshua y lo revelamos, y lo sacamos de las cárceles de Roma, y lo ponemos en alto, coronándolo, devolviéndole su letra, Ain, donde tiene que ser puesta en su lugar correcto, entonces el Mashiach interviene en el sistema de cada uno de sus discípulos y les dice, así será el hambre que viene sobre este Egipto moderno. Haz granos, acumula la sabiduría de mi Torá, porque yo soy el pan de vida. Y cuando uno se sostiene con la Torá de Mashiach, entonces todos vienen a Yosef, porque vendrá hambre a la tierra, vendrá hambre espiritual, no hambre de pan, dice Hashem, ni sed de agua, sino hambre de la palabra de Hashem. Y todos aquellos que han revelado a Yeshua y lo han coronado y lo han quitado de las cárceles de Roma y lo han puesto en su nivel de realeza, a la diestra de Faraón, a la diestra de Hashem, entonces Mashiach interviene en sus vidas, los comisiona para actuar en este tiempo de hambre espiritual, nutriéndolos con trigo, porque está escrito, si no hay Torah, dice mi maestro, el More Christian, no hay harina. Pero si no hay harina, no hay Torah. Si no hay Torah, no hay harina. Y si no hay harina, no hay Torah. Cuando Mashiach te comisiona con sabiduría de lo alto, cuando interviene en tu vida y te muestra el sistema económico para estos tiempos del fin, entonces todos los que tienen hambre vayan con Yosef, con los discípulos de Mashiach, porque ellos sustentarán a este mundo, los comisionados por Mashiach. Eso es lo que la Parashá tiene para hablarnos en este día. Dichosos aquellos que hemos revelado a Mashiach y lo hemos quitado de las cárceles de Egipto, porque está escrito, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que damos gracias a Hashem. Bueno, el sistema económico, ¿no? ¿Cómo hacemos en este tiempo? Hay inflación, ahora asume Donald Trump, cambio de todo. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que volverse discípulos de Mashiach. Hay aquí una escuela que forma verdaderos discípulos de Mashiach. Ministerio, Escuela Fares, la escuela del resplandor. Así que queremos darle las gracias a todos los que están de este lado, a todos los que están de aquel lado. Queremos decirles, y si quieren conocer el verdadero Mashiach, y si quieren conocer, y ya para terminar, cómo hay que moverse estratégicamente, si quieres que Mashiach te susurre al oído en las noches y te enseñe cómo moverte estratégicamente en este tiempo, entonces debes ir con Yosef, con los discípulos de Yosef, con los discípulos de Mashiach. Yeshua es su nombre. Así que damos gracias a Hashem porque esta parashá nos enseña que cuando sacamos al justo de la cárcel, él vierte el sustento del mundo espiritual a sus discípulos. Él comienza a nutrir a sus discípulos con el sustento que fue preparado, la ración justa para cada uno en estos tiempos del fin. Así que no temáis, maná pequeña, dice así, porque todo lo nuestro, lo mejor, está por venir. Así que damos gracias a Hashem. Te bendecimos desde el lado, bendecimos a la escuela, Ministerio de Escuela Fares. Le damos las gracias. Nos vemos en la próxima por allá. Bendiciones.